El síndrome de las Amazonas o el síndrome de la mujer amazona. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? Esto es un síndrome. Para empezar, es un síndrome. ¿Qué quiere decir? Que no es ningún trastorno de personalidad, que no es una enfermedad. Lo digo porque hay veces que las personas escuchan la palabra síndrome y dicen, uy, esto puede ser grave, ¿no? Un síndrome simplemente es que aglutina diferentes características. Diferentes características. Es un matiz de personalidad realmente. Cuando hablamos, dos cositas antes de empezar, cuando hablamos de Amazonas, todos lo identificamos o generalmente se identifica con mujeres empoderadas, mujeres que se valoran, mujeres independientes, mujeres valientes, etcétera. Cuando hablamos de Amazonas y todo lo vemos como algo positivo, y está bien, perfecto. Viva las mujeres amazonas, está muy bien, ¿no? Todos son cualidades muy buenas. Todos son cualidades muy buenas. Pero cuando hablamos de síndrome de Amazonas, tenemos que introducir un matiz. Es diferente, ¿vale? Tenemos que introducir un matiz. Este síndrome viene de la psicosomática clínica y lo anunció el doctor Salomon Selam, que es doctor en psiquiatría, médico y máster en psicosomática clínica. A nivel mundial es francés. A nivel mundial es la mayor referencia que hay respecto a la psicosomática clínica. ¿Qué es la psicosomática clínica? Simplificando mucho, todas lo sabéis, pero bueno, por simplificar mucho, cómo las emociones afectan a mi forma de estar en el mundo y a las enfermedades que puedo manifestar o los síntomas, ¿no? Entonces es un síndrome emocional. ¿Por qué se caracteriza? No se caracteriza por ser una mujer empoderada, una mujer fuerte, una mujer independiente, sino el rasgo o el matiz principal es por ser una mujer que no necesita a los hombres o de alguna forma los desprecia o se siente superior, ¿vale? También el segundo matiz, para no levantar muchas ampollas, aunque esto es un tema que puede levantar muchas ampollas porque podemos confundir lo que es el síndrome con temas culturales o temas de valores o de derechos humanos, etcétera, o de libertades, pero no es eso, tiene que quedar muy claro desde el principio. También se manifiesta a través de los hombres, porque los hombres que suelen acabar con Amazonas tienen una particularidad, con mujeres con síndrome de Amazonas, tienen una particularidad. Son hombres desvalorizados, que tienen la sensación de no merecer, que han sido criados muy en corto, muy con mamás tóxicas o con familias muy tóxicas. ¿Por qué ocurre esto? Porque esto viene siempre de familias en las que a los hombres es como que sobran, ¿no? Siempre es, las creencias que nos vamos a encontrar comúnmente van a ser: los hombres no sirven para nada, los hombres son unos inútiles, los hombres son unos egoístas, los hombres siempre están gastándose el dinero, siempre están por ahí. Creencias antiguas, ¿no? Normalmente en esta generación no se escuchan tanto o se escuchan de otra manera, ¿no? Simplemente introducir estos dos conceptos, que no sé si están levantando ya ampollas o moviendo cualquier cuestión, pero ya sabéis que esto es abierto, opinión a todo el mundo, y en el momento que alguien quiera intervenir y hablar, puede hacerlo. Si tenéis algo que decir, pues tranquilamente podéis nombrarlo ahora. Si nos ha quedado algo claro, si hay algo que nos parece bien, si lo que sea, lo que queráis. Exacto, es una utilización práctica. Ahora veremos para qué los utilizan. El hombre en la tribu de las Amazonas, la tribu mítica de las Amazonas, sí, porque no se ha demostrado que existieran, utilizaban a los hombres solamente para una cosa. ¿Para qué? Por procrear. Para procrear. Para procrear. En el momento de la procreación, el hombre sobraba. Ya no lo necesitaban. Y si nacían varones, los entregaban a los padres o a quien fuera. Y si nacían mujeres, pues que se quedaban con ellas. ¿Ok? Bueno, las Amazonas se cuenta de eso, de que visitaban a los hombres una vez al año para procrear. Y si salía una niña, crecían con ellas, enseñándoles a luchar, eran luchadoras, guerreras. Un chico, en cambio, sería devuelto a los hombres realmente. Hay muchas más cuestiones en torno al mito de las Amazonas, pero esto es lo más importante. Yo creo que es importante irnos a explicar lo que es lo masculino y lo femenino, a explicar lo que es la energía, lo que es la biología masculina y femenina, cuál es el origen.
porque creo que esto nos va a ayudar a entender mucho mejor lo que es este síndrome de las Amazonas. Si nos vamos a los inicios, a los orígenes pues, del ser humano, lo más lejos que podamos pensar, que a las cavernas, es una época en la que hay depredadores, hay muchos peligros, no todo el mundo tiene un techo donde dormir, hay seres humanos que duermen a la intemperie o tienen que construirse su propio techo o buscarlo, incluso no existía la cocina, había que comer crudo, había muchas enfermedades, no existía, bueno, el fuego y había muchos peligros. Entonces el hombre estaba pendiente prácticamente, o el ser humano únicamente, de lo que es la supervivencia. ¿Ok? Entonces, estando únicamente pendiente de la supervivencia, se desarrollaron o se adaptaron al medio, a lo que había, en torno a lo que se llama economía energética, un término que se denomina economía energética. Es decir, vamos a utilizar de la forma mayor eficientemente posible la energía, tanto de los hombres como de las mujeres, como de toda la tribu, para, con el menor gasto, la mayor eficiencia posible, protegernos de todos los peligros y que nuestra tribu, nuestra prole, se desarrolle lo mejor posible sin riesgos y sin peligros. Entonces, esto no es que fuera razonado, a lo mejor sí, pero fue algo progresivo a lo que se llegó. Había una diferencia sobre todo en lo que es el físico de hombres y mujeres, pero a nivel tamaño, a nivel fuerza, ¿no? Entonces se llegó a la conclusión, o se dice que se llegó a la conclusión de alguna manera, de que los hombres, fueron desarrollando una tendencia a encargarse o a ocuparse de lo que se llama el territorio externo, ¿vale? Imaginaros una tribu que vive en una cueva, entonces los hombres son los que salen al territorio externo. ¿A qué? A conocer mundo, a cazar, a relacionarse con el entorno, son los que tienen, se decide, o por esta mayor fuerza física y por este término de economía energética, se decide que sean, o a lo mejor no se decide de un día para otro, pero sí se va viendo progresivamente que son los más adecuados para salir a cazar por esta fuerza, por este físico. Y las mujeres se va viendo a nivel biológico, a nivel supervivencia, que son las más adecuadas para no alejarse mucho de la cueva, para cuidar del entorno, para alimentar a los hijos, cuidar de los enfermos, de los ancianos, etcétera, ¿no? Organizar un poquito lo que se llama el territorio interno, que es la cueva. Entonces esto se ha ido desarrollando progresivamente hasta llegar a nuestros días, pero se ha desarrollado de forma que con tantos milenios, tantos años, porque han sido milenios, se han establecido en el ser humano estos programas biológicos. Ya venimos con estos programas biológicos de base, ¿vale? Estos programas biológicos se relacionan con hombres o con mujeres. Hombres, territorio externo, cazar; mujeres, territorio interno, cultivar, recolectar, cuidar de las otras personas, cuidar de la casa, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y llegamos hasta nuestros días y más o menos hasta la época de nuestras abuelas, más o menos, se va manteniendo. Siempre hay algunas discrepancias, porque siempre hay personas que nacen mujeres y dicen, pues a mí no me gusta ocuparme del territorio interno, tengo más tendencia a desarrollar cierta energía masculina, y pues bueno, pues o la desarrollan o acaban frustradas en sus vidas, ¿no? Y siempre también hay hombres que han nacido, aunque se ha hablado poco de esto, en esta generación afortunadamente se habla más, que han nacido a lo mejor con mayor tendencia a desarrollarse o a cuidar del territorio interno, cuidar de los hijos, trabajar en casa, etcétera, etcétera, y se han sentido más desarrollados. Si lo han llevado a cabo, se han sentido muy bien, y si no lo han llevado a cabo, pues se han sentido frustrados. Estas tendencias las llamamos, normalmente, convencionalmente, las llamamos tendencias de tener una basculación hacia la energía o hacia lo masculino, o una basculación hacia lo femenino, ¿no? La mayoría de los hombres tenemos ancestralmente el síndrome de las Amazonas, que es un exceso de este amazonismo, por llamarlo de alguna forma, porque una familia puede ser matriarcal y no pasa nada. Es si llega un momento en el que el desprecio es tan grande a los hombres que ocasiona grandes desequilibrios o conductas disfuncionales, etcétera. Este síndrome, siempre cuando miramos en el pasado familiar, vamos a encontrar violencia
por parte de los hombres, o mucho sufrimiento generado a las mujeres del clan, en abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, o a veces en un solo hombre, una sola persona que era muy violenta, ¿vale? Esta es la historia familiar que nos vamos a encontrar siempre en este síndrome de Amazonas. Claro, ahí es donde pueden venir los problemas si se hace sin conciencia, ¿vale? Porque si una mujer o un hombre que está con una amazona es consciente de que está desarrollando este programa, no va a ocasionar ningún problema. Yo sé qué soy, yo sé qué quiero, yo sé que este programa es mío, me gusta, lo sigo o no me gusta, pero no va a ocasionar ningún problema de hacer daño a nadie o de ejercer funciones o actos disfuncionales que pueden ser un poquito radicales. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un síndrome de Amazonas muy marcado? Estar en una familia de Amazonas o crecer en una familia de lo que se llama Amazonas no tiene por qué ocasionar ningún problema, no es nada malo. Simplemente es tomar conciencia de dónde estoy, dónde he crecido y cómo bascula o cómo se mueve la energía en mi familia. Yo, por ejemplo, me he criado en una familia de Amazonas, no marcadísima como muchas que he visto, pero sí me he criado en una familia de Amazonas, donde sobre los hombres siempre se ha dicho que eran unos inútiles, que eran unos golfos, que no valían para nada, y donde las mujeres, bueno, cogían el poder, cogían la iniciativa y la independencia de todo. Y todo esto es bueno, excepto si se hace con poca conciencia, porque si empezamos a despreciar a los hombres, lo que vamos a producir es un desequilibrio en el árbol y un desequilibrio en las personas que van a nacer y en los niños que vamos a criar. Lo ideal es que esa energía masculina y femenina en cada uno de nosotros esté lo más equilibrada o lo más integrada posible. Esto es lo ideal, pero no ocurre en casi nadie ni en casi ningún árbol. Siempre hay tendencias más hacia lo masculino o más hacia lo femenino. Cuando está muy marcado hacia lo femenino, pues podemos correr estos riesgos si no somos conscientes. Si somos conscientes, no hay ningún problema, repito, porque estamos hablando de valores que yo creo que son muy sanos. Esa independencia, esa autonomía, ese valor, ese lucho y me valgo en la vida súper bien, son muy sanos, excepto si ya empezamos a utilizarlos sin darnos cuenta, de forma que hagan daño a otras personas o a un colectivo como puede ser el masculino. Pero nunca hablamos de culpa, hablamos de responsabilidad. Si las mujeres han sido educadas así, su forma de estar en el mundo va a ser esa. Y si los hombres han sido educados así, van a coincidir o van a buscar mujeres amazonas que de alguna forma los desprecien. Si está muy polarizado en un extremo, muy desvalorizado, va a ser muy amazonas, va a ser muy guerrera, va a ser la mujer que salga a trabajar, va a ser la que lleve las riendas de la casa, él no va a tener ni voz ni voto en casa. Pero repito, para que no se confunda con un componente cultural de las mujeres, porque es verdad que hoy en día vivimos una época en las que hay un movimiento femenino muy bonito, muy importante, que se tiene que dar, tiene que suceder, y en el que la mujer se tiene que empoderar, porque ha habido mucho abuso durante muchos años. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de una deficiencia o de un exceso en ese empoderamiento, tal exceso que se desequilibra tanto la energía, que hay un desprecio hacia todo lo masculino,